¿sí? Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, que es básicamente cómo controlar un servomotor y pasar a lo que es comunicación serial, ¿sí? Y espero de repente tengamos tiempo para hacer la introducción a lo que es la digitalización, el procesamiento digital de señales. Muy bien. Sí, Eric, creo que no puedes comunicarte con el audio, ¿cierto? Parece que tienes dificultades ahí. Sí, bueno. Vamos a ver si más adelante intentamos terminar con alguna, algún dato que quieras proporcionarnos de lo que estás avanzando, ¿no? Listo, entonces hoy día quiero trabajar con un nuevo microcontrolador, de repente para ustedes. Es el 16F88. ¿Sí? Como ven, tiene solo dos puertos. ¿Sí? El port A y el port B. Y es bastante similar al 16FC28A. ¿Sí? La ventaja de este microcontrolador es que, bueno, la memoria es un poco más baja, ¿sí? Pero tiene conversor ADC, ¿sí? Tiene conversores ADC. Y esto nos proporciona grandes ventajas, ya que podemos hacer varias cosas con el conversor, ¿sí? Creo que vi alguna sugerencia. Claro, comunicación serial RC232, ¿a eso te refieres? El usar. ¿Sí? O sea, hay dos tipos de protocolos de comunicación serial. Eh, el RC232 es el más conocido, hay otros tipos, el I²C, RC485, creo que ya trabajan los PLCs, pero también se puede trabajar ese tipo de protocolos con módulos. Aunque hay microcontroladores actuales que traen ese tipo de protocolos de comunicación. ¿Sí? Muy bien, dentro de la comunicación serial tenemos USAR, que generalmente usan los microcontroladores y actualmente se están usando o están migrando todos a ese tipo de comunicación. Ah, antiguamente lo que se hacía era también trabajar, pero no era USAR, sino era UART. Lo que pasaba era que los protocolos de comunicación trabajaban mediante el puerto serial, ¿sí? Entre el puerto serial, el DB9. ¿Sí? Hay varios de ustedes que seguro lo conocen de esta manera. ¿Sí? Este era el tipo de comunicación serial antiguamente, que cumple cumple los requerimientos, ¿no? Sino que trabaja o trabajaba a 12 voltios. Entonces, para migrar a lo que era la comunicación con un microcontrolador, lo que tenía que hacerse es trabajar con un MAX 232, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se trabajaba con un MAX 232, con lo que se podía ya convertir a lo que es o sea, trabajar ya con un módulo o un microcontrolador, así como les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, esta era la computadora, trabajaba a 12 voltios, este microcontrolador bajaba la señal, ¿sí? Y lo convertía a niveles lógicos con el microcontrolador.
¿sí? Entonces esto es lo que es la comunicación serial RC232. Actualmente, o sea, esto era UART. Actualmente ya no se usa tanto el UART, sino el USAR. ¿Sí? USAR ya migra a lo que es el mismo protocolo de comunicación, pero se trabaja de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Se trabaja de 0 a 5 voltios. En este tipo de comunicación hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? El que transmite y el que recibe. Es aquí donde viene la comunicación, ya sea half duplex o full duplex. Transmitir y recibir a la vez, o solo transmitir y después y el otro solo recibir. ¿Sí? ¿No hay audio? ¿Hay audio? Hola. Sí, hola. Eric, ¿me escuchas? ¿O está bajo el volumen? Sí, a ver, vean si ustedes tienen audio también. Está entrecortado. Bien, vamos a ver. Para otros está bien. Bien, ¿cómo lo hacemos acá? A ver. No creo que sea esto mencionado. Tengo buena señal, ¿no? Sí, a ver, voy a tratar de cerrar la sesión y volver a ingresar. ¿Ok? Bien, esperan un toque, a ver. Welcome to any meeting. Your line is now unmuted. Welcome to any meeting. Your line is now unmuted. Ok, a ver, veamos si mejoró el audio. Sí, a ver, veamos si mejoró el audio. No sé para ustedes cómo. Sí, Eric, a ver. Parece que sí. Muy bien, entonces, si no, hay que meterle pic a la red, pues. Listo, entonces, estábamos en la comunicación, ¿cierto? Muy bien, entonces, a ver, se entendió esta parte, ¿no? Que generalmente las computadoras, ¿sí? Las torres, las laptops traían este tipo de conector, que era un conector de B9, ¿sí? Era un conector de B9, en el cual las señales se trabajaban a 12 voltios, ¿sí? Esto era lo que era UART, comunicación UART, serial, ¿sí? Ahora se usa la comunicación USAR, que es el mismo protocolo de comunicación, pero trabaja a 5 voltios.
Antiguamente lo que se hacía era usar el MAX232 para convertir esta señal, ¿sí?, a una señal legible para el microcontrolador por los niveles de voltaje. Muy bien. Bueno, hay que ver también para la comunicación serial RS232. Sí, bueno, estos son los pines, ¿no? Generalmente en microcontroladores ya no se usan los 9 pines, ¿sí? Lo que se utiliza es el TX, que es el que transmite el dato, RX, el que recibe el dato, GND, que es la referencia a tierra, y VCC, que serían los 5 voltios, ¿sí? Serían los 5 voltios. Entonces, esta sería acá con microcontrolador PIC. A ver, 16F876A. Bueno, acá hay bastantes esquemas, ¿no? Pero acá lo que quiero que ustedes vean en el microcontrolador, en este caso este es un 16F876 y un 873, ¿sí? Acá en los pines vamos a ver que dice RX y TX, ¿sí? RX y TX. Estos pines de acá son los que te transmiten te transmiten el dato serial y te reciben el dato serial. ¿Sí? Y es comunicación RC232. Hay que especificar los baudios, bits, ¿sí? Eso se configura. Para eso vamos a usar dos microcontroladores. Uno es el 16F88 y el otro, el que hemos estado usando bastantes veces, ¿no? El 876A, que es el más versátil por la cantidad de memoria que tiene, por la cantidad de puertos y porque no es tan grande, ¿no? No nos ocupa demasiado espacio. Quiero trabajar con dos pantallas LCD, dos LM016. Voy a trabajar con Logistate, ¿sí? Logistate o Logitech. Bien, entonces acá yo voy a tener un microcontrolador, ¿sí? Resistencia de un K. Y aquí voy a tener mi otro microcontrolador, ¿sí? Esto sería de PIC a PIC, ¿cierto? Este es un protocolo de comunicación de PIC a PIC, en el cual el que transmite, o sea, el TX, debe estar con el RX. Y el RX, que por cierto no está ahí, acá está, ¿no? RX debe estar con el que transmite. Muy bien, entonces el TX va a transmitir con el RX, transmite y recibe. Y este es el que transmite y este es el que recibe. O sea, es full duplex, ¿no? Transmite y recibe. ¿Sí? ¿Qué pasaba?
anteriormente, ¿cómo se transmitían los datos? ¿Sí? Supongamos que quiero transmitir del puerto B o de este microcontrolador a este microcontrolador. Lo que utilizaban era un bus de 8 bits. O sea, se hacía esto. Es lo que pasaba en los discos duros o en los lactos, ¿no? Te dicen, mi sistema es de 32 bits. ¿Qué pasaba? Eran 32 hilos que comunicaban o pasaban por el disco duro, la disquetera, el CD-ROM. Sí, eran 32 buses, 32 hilos que pasaban por toda la parte electrónica. Bueno, posteriormente se iba avanzando con la tecnología y se ha pasado o se ha migrado a lo que es SATA, que solamente tiene 4 hilos. ¿Sí? SC, GND, el que transmite, el que recibe. Pero como es bastante transmisión de datos, no están trabajando a RC232, sino a otro tipo de protocolo. ¿Sí? Pero actualmente todo es serial, comunicación serial. La ventaja de la comunicación paralela, como es este caso, es que el dato es enviado de inmediato. ¿Sí? Esto es de inmediato. O sea, yo le envío el número 125 y se transmite todo de golpe. En cambio, si fuera de manera serial, o sea, voy a utilizar solamente un hilo para transmitir. Por ejemplo, quiero enviar el 125, lo que hago es esto, ¿no? Solo con un hilo. Y me sobran todos estos pines para trabajarlos en otras aplicaciones. Esa es la ventaja de la comunicación serial. ¿Sí? Solo que tiene que estar estandarizada, ¿no? Como el RC32. Sí, a ver, parece que vamos a tener problemas con la comunicación. Me refiero al LCD porque estoy usando el port B. Sí, estoy usando el port B para la comunicación serial. Y acá con el LCD voy a usar el port B. Sí, o sea, y por acá estoy observando que el RX va a estar en uno de los pines que me van a recibir los baudios. Sí, van a recibir los baudios de la comunicación serial. Sí, entonces parece que vamos a tener problemas porque acá voy a poner los datos, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver cómo trabaja si no trabajamos con otro microcontrolador más grande. ¿Sí? En ese caso hay un microcontrolador más grande que permite hacer varias cosas, que es el 16F877A. Es un microcontrolador de 40 pines y tiene 8K de memoria, tiene 5 puertos, tiene varios timers, tiene la comunicación serial usar. ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos a trabajar con este para no tener problemas. ¿Sí? O sea que podemos hacer varias cosas.
Sí, lo mismo, el TX es el que transmite, debe irse con el RX y el RX tiene que irse con el que recibe los datos. ¿Sí? Entonces es cruzado, ¿no? Cruzado. Es lo que pasa a veces con los modem o cuando queremos transmitir datos vía puerto Ethernet. Se han dado cuenta que cuando es de PC a PC, ¿qué pasa? Tiene que ser cruzado. ¿Sí? Entonces es por esto, ¿no? El TX tiene que ir con el RX, el RX tiene que ir con el TX. ¿Sí? Entonces hay varias cosas que ver ahí, ¿no? Este sería el RS, W, Enable 4, data 5, dato 6, dato 7. Quiero evitar la fatiga, copy paste. Copiamos y pegamos. Sí, solo que acá hay que tener en cuenta que como son dos LCDs, tengo que poner RC2, RW2, Enable 2, ok, entonces vamos a guardarlo por si acaso se vaya a cerrar. Sí, entonces vamos a ver, hoy día vamos a ver todo lo que es comunicación serial RC32. Hay que ver si vamos a hacer algo de ADC, pero antes de eso quiero ver lo que es servomotores, y al final hay que tratar de ver lo que es la digitalización de las señales. Muy bien, entonces ya tengo armado la parte del hardware, ¿sí? O bueno, en este caso la simulación, ¿no? Que no es igual con el hardware, ¿no? Poner impulsadores de reset, estos se reinician con 0. Lo primero que tengo que hacer es configurar, ¿sí? Configurar.
Sí, te voy a hacer la programación para el 16F877A. Tengo que declarar los buses. Sí, esto sería lo nuevo. UCRC232. Sí, acá están los baudios. Paridad ninguna, no le he puesto ninguna. El pin que transmite es el pin C6. A ver, vamos a ver. El pin que transmite, sí, es el C6, el TX, ¿no? El que transmite. Y el que recibe, receiver, es el pin 7, RX 7. 8 bits, no puedo enviar más de 8 bits. Cuando es de microcontrolador a microcontrolador, le he dado hasta 9, ¿sí? Pero eso es entre microcontroladores, pero cuando es de microcontrolador a PC, máximo 8. ¿Sí? No he logrado hacerlo más. ¿Sí? La comunicación generalmente está entre 9600 baudios. Baudios es la velocidad a la que se van a transmitir los datos. ¿Sí? Vamos a ver, ojalá por acá esté la cantidad de baudios que se puedan transmitir. Sí, a ver, acá está. Esta es la cantidad de baudios que se pueden transmitir. ¿Sí? Son 1400, 1200, 600, 300 baudios. ¿Sí? Pero generalmente estas cantidades son demasiado bajas, por eso es que se consideran a partir de 2400, 4800, 9600 baudios es lo genérico, ¿sí? Es lo genérico. 1400, perdón, 14400 baudios, 19200 baudios, también es bastante rápido. Y bueno, yo le he podido trabajar hasta 128.000, aunque acá dice que hay de 230.000, ¿no? Sí, pero ya son cantidades bastante altas. Muy bien, en lo que es microcontroladores máximo se puede trabajar a 128.000. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Variables? ¿Te refieres a cuál variables? ¿Los baudios? Los baudios son, bueno, es la velocidad a la que piensa transmitir los datos. ¿Sí? Como les estoy diciendo, el genérico es 9600 baudios. Es la velocidad a la que se transmite el dato. Es el tiempo que se va a demorar en transmitir. Si es 19200, va a ser mucho veloz la comunicación. O sea, se va a demorar menos tiempo en transmitir un dato. Muy bien. Claro, claro. Sí, lo que estoy diciendo. La paridad, lo que se refiere es, bueno, cuando uno trabaja con lo que es comunicación serial, muchas veces eh, no se quiere obviar el error, ¿sí? Se quiere obviar el error, por lo que se trabaja con números pares e impares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le indicamos si es qué tipo de paridad o si se está usando paridad, se va a tomar en cuenta ese tipo de error, por lo que la transmisión va a ser mucho más segura, ¿sí? En comunicación serial,
por experiencia no le he trabajado mejor con paridad porque lo va a hacer mucho más lenta la comunicación, aunque va a ser mucho más segura, ¿sí? Para eso sirve la paridad. Generalmente se le pone none, ninguno, aunque se puede colocar, ¿no? ¿Qué tipo de paridad? Ya eso tendría que ser un estudio más profundo, ¿no? ¿Qué tipo de dato? ¿Qué tipo de paridad quieres ponerle? ¿Sí? El XMIC significa el pin por donde tú vas a transmitir la señal RC232. ¿Sí? En este caso tiene que ser el TX, no puede ser por otro pin, ¿sí? Porque es hardware, o sea, ya es su arquitectura interna del microcontrolador. El TX, el pin TX es el 25, es el que transmite el dato. ¿Sí? Antiguamente se llamaba clock data, ¿no? Clock y data. El clock es el que transmite el clock, o sea, es síncrono, está sincronizado, y el data era el que transmitía la señal, ¿no? Pero acá en comunicación serial ya no hay eso, ya no hay clock y data, sino es transmisión. El clock y el data están incluidos dentro del protocolo, ¿sí? Es como la modulación eh, PPM o PAN o PCM, ¿no? Son protocolos que, bueno, algunos traen ya el clock interno dentro de la comunicación. Solamente hay que tener en cuenta la referencia a tierra. En todo caso, si es inalámbrico, ya se transmite todo ya. Las referencias ya está cada una en un circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces, XMIC es el que transmite el dato y es el pin. ¿Qué pin voy a usar para transmitir el dato? Vimos que en el 8.8 el XMIC, o el que transmitía, no era el pin C6, ¿no? Sino es el B5. Entonces acá yo tendría que ponerle, entonces que el XMIC para el 8.8 es el B5, ¿sí? Pero ahí ya no usaría el LCD, pues. En cambio acá yo voy a usar el LCD y voy a ocupar ese puerto, entonces voy a tener problemas. Pues es que he optado por poner un microcontrolador más grande. Sí, acá le he puesto otro microcontrolador para que sean diferentes. Sí, este es como si fuera una placa y este es otra placa. Y el receptor, el RCB, es el que recibe el dato, es el pin C7. En este caso es el C7, es el RX. ¿Sí? Para este microcontrolador, el 8.8, no. El RX vimos que era el B2. Entonces tendría que ponerlo ahí, B2. Receiver es el B2. ¿Muy bien? Entonces, eh, el, los bits es la cantidad, ya, sí, muy bien. Los bits es la cantidad máxima que voy a transmitir. O sea, como máximo, ¿cuánto va a ser la variable que voy a transmitir? Si estamos hablando de 8 bits, sería 2 a la octava, o sea, 256 valores. ¿Sí? Quiere decir que yo voy a poder transmitir de 0 hasta 255 en valor numérico. No voy a poder transmitir más datos. ¿Sí? O sea, ya no puedo transmitir 1024 o 575, una cantidad. No, porque máximo me va a soportar hasta 8 bits. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta para configurar el RC232. ¿Sí? A continuación tengo que poner el port, el tris. ¿Sí? Sería bueno, el LCD va a ir acá, ¿no? Acá va a ir mi LCD, voy a colocarlo.
es el enable rs w. Bien, recordemos que este es el segundo LCD, el que tenga que poner el número 2. Ok, entonces ya tengo configurado en hardware o en simulación el proyecto. Voy a colocar el trice, ¿sí? El trice sería, a ver, el trice es 85, tribe es 86 y trice sería 87. Muy bien, entonces tengo que llamar también al módulo LCD. Tengo que llamar al módulo LCD. Llamarlo acá. Trice. Esto es algo que sí tienen que tener bastante en cuenta. Tienen que especificar que el TX es salida y el RX es entrada. ¿Sí? Me ha pasado varias veces que quiero recibir el dato y todo estaba bien configurado, pero en el tris no le había puesto como entrada al C7, entonces por más que quería transmitir datos no lo recibí. Así que hay que hacer eso primero. ¿Sí? Así se configura el C7 como entrada y el C6 como salida. ¿Sí? Son 8 pines. 8 pines. Bien. Voy a declarar una variable. Voy a llamar x. Tenga un valor inicial igual a 0. ¿Sí? Voy a inicializar el LCD.
Ah, ya tengo que indicar que cuál es la variable, ¿no? Entonces, voy a ingresar acá el hex. Esto es un cristal de 20 MHz. Y este lo voy a dejar por ahora como inoperativo. Muy bien, entonces estoy que muestro el valor dato, ¿sí? Dato, 0. Y bueno, lo que voy a hacer es transmitir y recibir, ¿cierto? Entonces acá puedo decir enviando y acá recibiendo. ¿Sí? Enviando, recibiendo. Voy a crear dos valores. ¿Sí? Uno el que transmite y el otro es el que recibe. Segunda línea, recordemos que es N. ¿Sí? Enviando, recibiendo. Listo, hasta ahí no he hecho nada. ¿Sí? No hemos hecho nada, simplemente hemos configurado. Como pueden observar acá, ya está transmitiendo y está recibiendo, pero no le he indicado que transmitir. ¿Sí? A ver, quiero transmitir la variable X, ¿cierto? Y este debe ser la variable Y. Para transmitir lo único que tengo que hacer es esto, escribir pu y voy a enviar el valor de X. En este caso, por ejemplo, yo le puedo dar a X un valor de 15 y es el valor que se va a transmitir. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo colocar mi osciloscopio y tendría que estar transmitiendo el número 15. ¿Sí? A propósito, parece que no transmite. A ver, veamos qué pasa. Ah, el puesto en el que está recibiendo, ¿no? Voy a colocar dos. Transmite y recibe. ¿Sí? Este es el que transmite el PIC 877A, este es el que recibe para este caso, ¿no? Sí, miren, este es comunicación serial. Aparentemente no hay dato, pero el dato en realidad está acá. ¿Sí? Este es el dato.
que aproximadamente demora algo de, vamos a ver, 930 microsegundos. ¿Sí? Es lo que demora a 9600 baudios. Pero esto debe ser más, ¿no? Vamos a ver. Voy a enviarle otro número. Voy a enviarle el número 7. O en todo caso, vamos a enviarle incrementos. ¿Sí? O sea, X va a ir incrementando poco a poco. Y vamos a indicarle cada 200 milisegundos para poder observar nosotros. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta cómo va variando el dato serial? Sí, aproximadamente se demora 1.23 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, es bastante rápido, 1.23 milisegundos es bastante rápido, por lo que la recepción de los datos debe ser bastante fiable. Bien, voy a hacer lo mismo para el otro microcontrolador. Sí, bueno, y acá debería recibir el dato y visualizarlo. Te lo voy a dar más rápido, a 100 milisegundos. Sí, se dan cuenta. Ah, el microcontrolador es diferente, ¿no? Es el 876A. Es el 876A. Bien, 20 MHz. Es el RX. Sí, está enviando y acá está recibiendo, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17. Sí, y si se dan cuenta, lo que está haciendo simplemente es transmitir por un cable. Aparentemente es un cable porque en realidad son dos, ¿sí? El tierra tiene que estar unidos en ambos circuitos para que haya comunicación, de lo contrario no van a poder transmitir el dato. Bien, preguntas hasta acá. Como ven, la comunicación serial es bastante precisa y permite hacer varias cosas con dos hilos. Puedo transmitir y recibir datos.
Sí, entonces, a ver, sigamos. ¿Hubo alguna pregunta? Sí, entonces, como ven, la comunicación está en baudios. Sí, esa es la velocidad a la que se transmiten los datos. Em, bueno, ahí estamos haciendo una comunicación unidireccional, ya que solamente se está transmitiendo y recibiendo. Pero ahora, ¿qué pasaría si el otro microcontrolador quiere enviarle un dato al, al otro microcontrolador? ¿Sí? Entonces ahí vamos a trabajar con los dos, ¿no? El TXRX y el RX con el TX. Entonces vamos a ver si acá transmito algo. Voy a transmitir el X. En este caso que X vaya incrementando de 2 en 2. ¿Sí? De 2 en 2. A ver, acá estoy, primero estoy transmitiendo y luego estoy recibiendo. Luego transmito y acá debe estar recibiendo. ¿Sí? Para que haya una sincronización en tiempos. ¿Ok? Lo voy a poner al la variable y Y se va a mostrar en la parte de abajo. ¿Sí? Como ven, arriba estoy que transmito de uno en uno, 3, 24, 25, 26, y abajo estoy que recibo de 2 en 2. Sí, entonces ahí estoy haciendo una comunicación full duplex, tanto transmito como recibo. Sí, solamente hay que tener en cuenta, como les comento, de sincronización. Si estoy transmitiendo, si estoy transmitiendo acá, esta línea, en la línea de acá debo estar recibiendo el dato. Si transmito en la línea siguiente, debo recibir. Entonces transmito y recibo y transmito y recibo. ¿Sí? Transmito y recibo y recibo y transmito. Tienen que estar sincronizadas esas dos partes y no van a tener problemas con la comunicación. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden trabajar con sensores infrarrojos, transmitirlos de repente como el control remoto, ¿sí? Utilizar fotodiodos, ¿sí? Hay fotodiodos. Sí, lo que usa el control remoto bastante es el fotodiodo emisor. Sí, hay este es el receptor. Hay fototransistores que son mucho mejores porque te captan mejor que el fotodiodo receptor. Sí, entonces
A veces con control remoto se puede llegar hasta distancias de 8 metros. 8 metros. ¿Sí? Entonces así trabajan los controles remotos, trabajan generalmente con el protocolo RC32. El televisor tiene el receptor y el control tiene el transmisor. Y es unidireccional, ¿no? Un hall duplex. Generalmente el televisor no transmite, ¿no? Por eso les digo que es unidireccional. Hay muchas aplicaciones en este tipo unidireccional, como son por ejemplo los controles por cerradura, ¿no? Hay autos que tienen ese tipo de datos, con lo cual ustedes pueden fácilmente ponerle seguridad de repente a una moto lineal tipo cerradura, ¿sí? Si cumple de repente el envío 385, si es 385, entonces ya desactiva la cerradura y habilita la moto, ¿no? La llave. Sí, hay varias aplicaciones como les comento. Sí, en robótica también hay bastantes aplicaciones. De repente en lo que es en la parte industrial también, sí, pero generalmente la parte industrial trabajan con 485, ¿no? Sí, que es otro protocolo de comunicación serial que es mucho mejor, ¿no? Es mucho más seguro. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, por favor, sí, creo que hoy nadie tiene dudas. Bien, entonces puedo hacer o puedo controlar esto, ¿no? Podría controlar con los Logic State o Logic Toggle lo que es el incremento y decremento de los datos. Este sería como si fuera el control remoto. Este es el pin C0, ¿no? C0 y C1. El C0 y el C1 deben ser entradas. Acá le podría indicar si la entrada, el pin C0 es igual a 1, que X más, bueno, incrementa. De lo contrario, que X sea menos. Es cuando es segundo. Para el RX, igual, ¿no? Si la entrada en el pin, en este caso le he puesto en el A0 y A1. Así que acá tengo que configurar tris A y por A. Tris A y por A. 8505. Indicarle el puerto que estos dos van a ser entradas. Y acá puedo ya escribir que cuando sea 1, X va a incrementar de 1 en 1
y cuando presione A1 va a ser lo contrario, ¿no? Ser menos. Entonces ahí no debe pasar nada, los dos deben estar en cero. ¿Sí? A ver, ahí puedo medir bien el, ¿sí? 940. En ese pequeño pedazo es el que transmite los datos. Después lo demás es para obviar el error. ¿Ok? Bien, entonces, a ver. Sí, es casi inmediato, ¿no? ¿Sí? A ver, si no hubiera el LCD, la transmisión del dato fuera mucho más veloz. ¿Sí? Fuera mucho más veloz. Acá debe de incrementar. Y aquí voy a transmitir en el otro dato, ¿no? Y debería de incrementar. Bien, entonces como ven, la transmisión serial no es tan complicada, y lo bueno es que como está estandarizado ustedes pueden comunicarse no solo con un computador, también entre microcontroladores y otros sistemas que trabajan con este tipo de comunicación serial que es universal. Sí, lo que pasa es que hay algunos que han migrado actualmente todos a USB, pero actualmente la comunicación USB también es serial. ¿Sí? Hay tres tipos de UCBs: serial, perdón, USB HID, ¿sí? USB HID, que es USB eh, que trabajan los mouse, los teclados, que es genérico, no necesita driver. El USB serial, serial con, ¿sí? Que lo reconoce al computador, al microcontrolador, como si fuera un puerto serial DB9. Y el serial comunicación USB custom, que utiliza driver, ¿sí? Trabajan de 12 megabits por segundo a 128 megabits por segundo en high duplex, perdón, en alta velocidad, ¿sí? Generalmente las memorias, discos duros trabajan en este tipo de datos, ¿no? Hasta las cámaras web, porque se utilizan bastante ancho de banda. Sí, entonces esta es una manera de transmitir datos de manera serial. Ok, entonces, bueno, acá yo podría indicarle que quisiera trabajar también el control de un servomotor o ¿sí? El control de un servomotor básicamente es este es un servomotor. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un servomotor comercial, es bastante usado en lo que es robótica.
y también hay en la parte industrial. ¿Sí? En las partes industriales también hay este tipo de mecanismos, ¿sí? Que utilizan básicamente casi el mismo principio, sino que tienen otros estándares más precisos. Okay. El control básico de un servomotor, como se puede observar acá, es simplemente modificar el ancho de pulso. De acuerdo a esto, el motor va a girar en un sentido o en otro sentido. ¿Sí? De acuerdo a este ancho, el motor cumple la rotación. ¿Sí? Son dos pulsos de 1 milisegundo y 2 milisegundos. Debe ser 180 y más 180. Vamos a ponerle acá al que recibe el dato, que controla el servomotor. ¿Sí? La ventaja del servomotor es que internamente ya trae un puente H. ¿Sí? Internamente trae un puente H, con lo cual ustedes no se verán en la necesidad de armarse eh, algo con transistores, ¿no? Simplemente le van a enviar el pulso, pero teniendo en cuenta que lo ideal sería colocarlo con op-amp en modo seguidor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, bueno, no sé si puede observarse, hay un circuito internamente que lo que hace es ya contar cuántos pulsos le hemos dado en cierto tiempo. Voy a llamar a una función servo. ¿Sí? Es una función. ¿Sí? Acá empezamos a trabajar con funciones. ¿Qué pin es el que transmite el pulso? Es el C sub 0. Tiene que ser salida. ¿El C0 es salida? Sí, es salida. Muy bien, entonces sigamos.
Lo que voy a hacer es transmitir un dato vía serial y voy a indicarle que si x ha sido igual a 10, que el motor le envíe un pulso de 1 milisegundo. Y si el motor, ha enviado un pulso de, perdón, si mediante comunicación serial ha enviado un 11, que envíe un pulso de 2 milisegundos. Todo eso está dentro de la función servo. Lo que va a pasar es que va a dirigirse a la función. Una vez que hace la función y termina acá en la llave, regresa y continúa con sus condiciones. Regresa a inicio, ¿sí? Regresa a inicio y va a estar en este plano. Se va a la función servo, ejecuta lo que tiene que hacer y después regresa. Ya. Lo que pasa es que esta variable x la he colocado dentro de voidMain. Como estoy usando funciones, esta debe ser una variable global. Sí, global quiere decir que tanto para voidMain como para servo y para otras funciones que yo cree, x va a ser el mismo y y también va a ser el mismo. Muy bien, entonces vamos a ver. Voy a quitar el osciloscopio por mientras. Sí, ahí no estoy haciendo nada. 9, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y 11. Debería transmitir el pulso, ¿no? Vamos a ver. Este es el RX. El servo debería enviar un pulso. Vamos a ver en el osciloscopio si está enviando el pulso. Sí. Sí, parece que el pin 0 no está transmitiendo nada. Vamos a ver qué pasó acá. X es el que transmite, Y es el que recibe. ¿Sí? Y es la variable que recibo del otro microcontrolador. Parece que eso ha sido, pero vamos a ver.
180 grados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el servomotor, cuando le envío un pulso de 1 milisegundo, debe irse en un sentido, y cuando le envío un pulso de 2 milisegundos debe irse en sentido contrario. ¿Sí? De esta manera se controlan los servomotores, y como están viendo estoy haciendo un control mediante RS232, ¿sí? Comunicación serial. Mediante comunicación serial estoy controlando el motor. Y entonces de esta manera se trabaja lo que es serial, y pueden hacer un control para diferentes aplicaciones, ¿no? Como les había comentado, puede ser cerradura, puede ser RF, comunicación mediante antenas. Hay módulos también que permiten hacer ese tipo de comunicación. Hay módulos GPS de Arduino que permiten hacer la comunicación serial. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un módulo Bluetooth, como ustedes pueden observar, y la transmisión de los datos se hace mediante TX y RX, o sea, es un transector, ¿sí? Transmite, recibe, o sea, está en full duplex. Podemos hacer este tipo de comunicación. Esto lo pueden poner ustedes en cualquier tipo de dispositivo que quieran controlar a distancia mediante Bluetooth, y pueden transmitir y recibir los datos, ¿sí? Otro tipo de aplicaciones es mediante RF, ¿sí? Bueno, este tipo de transmisores RF, he tenido bastante problemas con lo que es comunicación serial, ya que estos módulos no están optimizados para transmitir ese tipo de datos, ¿sí? Generalmente lo que hacen es transmitir un, un dato de menores cualidades. Lo que hacen es usar un codificador y un decodificador, ¿sí? Con eso ya ustedes pueden transmitir los datos. Pero para RC232 no les recomiendo este tipo de transmisores. Hay unos módulos RF bastante interesantes que sí transmiten la comunicación serial bastante bien. Sí, bueno, no están acá. Hay los GPS, los módulos GPS de Arduino, que también trabajó con ellos, y bastante bien, ¿eh? Bastante óptimo. Tienen un error de 1 metro o 5 metros, dependiendo de qué tan cerca esté el satélite de donde se encuentran. Te dan una precisión bastante óptima, y trabajan con el protocolo RC232. Sí, a ver, no sé si se puede ver ahí. No, creo que no se puede ver. Acá se puede ver mejor, ¿no? ¿Sí? TX y RX. O sea, como les comento, la comunicación serial es bastante genérica, ¿no? Es universal. Y se utilizan en diferentes aplicaciones.
los módulos XBee. Hay XBee hasta de 3 kilómetros, he podido ver. Y también trabajan con el protocolo RC232. ¿Sí? Entonces, como ven, hay diferentes aplicaciones con este tipo de datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eric, ¿hoy día estás callado, estimado Eric? Muy bien, también lo que quería observar era, eh, es que a partir de aquí vamos a ver temas, eh, no solamente controlar datos simples, sino también lo que es el procesamiento de señales. Y para eso vamos a utilizar bastante el conversor ADC y también vamos a diseñar un DAC, ¿sí? Con lo cual vamos a poder generar señales de diferentes tipos, tanto cuadradas, senoidales, triangulares y otros tipos que de acuerdo a una ecuación querramos utilizar. También veremos lo que es muestreo, digitalización de un dato, ¿sí? Cuantización, todo ese proceso, ¿no? También podemos hacer amplificar una señal. De repente una señal es muy baja, multiplicamos y sale una señal mucho más alta, sin necesidad de utilizar un amplificador de audio. Lo bueno de digitalizar un dato es que una vez digitalizado ya se puede procesar, ¿no? Es como cuando nosotros tomamos una foto, ¿sí? Una foto digital. ¿Qué le podemos hacer? Le podemos dar brillo, podemos controlar el contraste, enfocar algunas partes, ¿sí? Entonces la digitalización permite eso, permite modificar muchas cosas que de manera analógica no se podrían tan fácil. ¿Sí? Entonces esa es una de las ventajas de los microcontroladores que permiten este tipo de procesos. ¿Sí? Y a partir de acá de la comunicación serial se vienen eh, las clases mucho más fuertes, ¿no? A nivel matemático, a nivel analítico. Y espero que ustedes también puedan contribuir con ideas, ¿sí? Como hemos estado haciendo, contribuir con ideas para ver qué otras cosas podamos ver dentro del curso, ¿sí? Porque no solamente depende de mí, yo puedo mostrarle muchas cosas, pero depende de ustedes también el interés y también practicar algunas cosas, ¿no? Como investigar. Quizás algunos no tienen el tiempo suficiente, pero de vez en cuando hay que ver otras opciones para leer algún dato dentro del tema. Muy bien, entonces, si no hay otra cosa que decir, podríamos ver algo de cómo transmitir un dato o cómo trabajar lo que es ancho de pulso, ¿no? Porque a partir de ahí viene lo que es ya el procesamiento de señales, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos controlar no solamente un motor, sino diferentes aplicaciones, como por ejemplo intensidad de corriente o intensidad de voltaje. Quiero variar el voltaje de, no sé, de una fuente digital que estoy armando, o de repente quiero controlar la intensidad de revoluciones de un motor, ¿sí? Entonces, para esas aplicaciones se utiliza bastante lo que es el PWM, ¿no? La modulación por ancho de pulso. ¿Sí? En lo que es controles, control
de potencia, lo que es PWM se usa bastante. ¿Sí? Se puede modificar el ancho o el duty cycle en ciertos periodos. ¿Sí? Bueno, el periodo es más que todo es fijo. Lo que se modifica es el tiempo o el duty cycle, el tiempo que está en uno, el tiempo que está activado, el pulso, y de acuerdo a eso se va a ir modificando también la amplitud. Se puede utilizar ahí un filtro pasa bajo o un pasa alto, dependiendo de las aplicaciones que uno quiera realizar. ¿Sí? Un integrado bastante usado era el NS55, ¿no? O el LM555, que es un temporizador o un timer. Sí, con la llegada de microcontroladores se ha podido mejorar muchas cosas en lo que es, por ejemplo, la precisión. ¿Sí? A veces se quería una precisión del 50%, tanto el tiempo que está encendido como el que está apagado. ¿Sí? Me refiero al ancho del pulso. Cuando es cuadrado, cuando es 50% encendido y 50% está en cero. Cuando pasa eso, el duty cycle o el ciclo de servicio está al 50%. Y eso muchas veces no se podía hacer con este tipo de timers, ¿no? La modulación por ancho y pulso también nos puede generar señales analógicas, como es la señal senoidal, ¿no? Un claro ejemplo. Lo que se hace es modificar el duty cycle y con esto nos da una opción de manipular eh, el nivel de voltaje. Luego esto ya se puede pasar a una etapa de potencia y de repente diseñar un generador de funciones. ¿Bien? El Arduino utiliza bastante esto, con lo cual un pin, solamente un pin del microcontrolador nos permite generar eh, diferentes señales, ¿sí? O sea, sería un DAC, ¿sí? Un conversor de digital a analógico. Muy bien, entonces, sí, entonces con esto se puede utilizar, ¿no? Un DAC que bastante es usado por su rapidez, ¿sí? Porque con este tipo de DAC, uno puede manipular diferentes señales, diferentes niveles con alta velocidad. ¿Sí? Es el DAC tipo escalera. El DAC tipo escalera lo que se hace es hacer como un divisor de tensión. ¿Sí? Yo lo he usado bastante. Lo he usado para una aplicación de instrumentación, para un PLC. Y como es de alta velocidad, me ha respondido de manera óptima. Sí, al final lo que se hace es poner un modo multiplicador o un modo seguidor. Al final la tensión que va a estar acá, estos son los pines de digitalización. Sí, vamos a verlo en la próxima clase sería. Ya entraríamos a todo lo que es la parte de procesamiento digital de señales. Sí, ahí vamos a ver un op-amp, cómo trabajarlo en modo seguidor con este tipo de configuración de las resistencias, ¿no? Sí, este es un tipo de DAC que vamos a usar bastante. Y el otro tipo que les comento es el DAC tipo RC, ¿no? Que es un tipo pasabajo. En este caso sería así, ¿no? Una resistencia condensador, con lo cual me va a permitir hacer las oscilaciones
variando simplemente el duty cycle o el ciclo de servicio. Yo variando el duty cycle voy a generar diferentes señales, sino que esto también implica limitaciones con lo que es la velocidad a la que se va a transmitir el dato. Pero como les comento, es bastante rápido, pero sí tiene limitaciones, ¿sí? Tendría que hacer ahí un pasabanda, ¿sí? Un circuito pasabanda, con lo que podríamos indicar que de este rango, de esta frecuencia hasta esta frecuencia se va a trabajar, ¿sí? Pero generalmente se utiliza un pasabajo o un pasa alto, ¿no? Pasa alto, dependiendo de la aplicación que se va a hacer. Muy bien, entonces de aquí vamos a ver más adelante todo lo que es procesamiento digital de señales, y vamos a ver ya temas más aplicativos a lo que es la actualidad, ¿no? Que es como leer una señal, procesarla y, y hacer las conversiones de acuerdo a lo que nosotros querramos aplicar, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una voz, coger la voz y procesarla. Una vez que la proceso, la cuantizo y la digitalizo. Con la digitalización yo puedo hacer muestreo, puedo visualizarlo, puedo aplicarle de repente la FFT, la transformada de Fourier, puedo distorsionarla, puedo ver quiénes son los bajos, los altos, ¿sí? Diferentes aplicaciones. Con los microcontroladores, en este caso de la familia 16F, no vamos a poder ver tanto lo que es el espectro, ¿sí? Porque necesitamos mucho más velocidad. En ese caso se utilizan ya los DSP, ¿sí? O los DSP, que son óptimos para aplicar aplicaciones matemáticas como lo que es la transformada de Fourier o otros análisis que implican ese tipo de señales, ¿no? Con los microcontroladores lo que vamos a hacer con esta familia, la 16FE, es procesar y visualizar, ¿sí? Y de repente crear algunas distorsiones que vamos a ir viendo, ¿sí? Y también ver lo que es el PWM, ¿no? Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, a todos. Sí, entonces, eh, sí, entonces como no hay alguna pregunta, creo que podemos dar por terminada la sesión. Sí, espero ustedes puedan hacer las aplicaciones. Si es que quieren mayor velocidad, pueden aumentar los baudios, ¿sí? De repente a 19.200 baudios y ver qué pasa, ¿no? Ver cómo es la velocidad, cómo cambia. Pueden probar a 2.400 baudios y ver. Otra de las características de la comunicación de microcontrolador a microcontrolador es que acá pueden llegar hasta los 9 bits, ¿sí? Pueden transmitir hasta 9 bits. Sino que acá la variable in es una variable in8, ¿sí? In es un in8 que máximo me va a transmitir 255 valores. Si quisiera transmitir más datos tendría que usar el long, o sea, el in16, que ya me va a transmitir 65.500 valores, ¿no? 565 valores.
Sí, espero a ver, hagan ustedes pruebas para que tengan algunas observaciones y puedan compartir su experiencia. Tanto lo que es simulación para los que no pueden hacer la parte aplicativa en hardware. Sí, la simulación es bastante sencilla, es simplemente instalar los datos, instalar los programas y el manual que les pasé en el inicio de clases, ¿no? Muy bien, entonces, eh, listo, José. Creo que damos por terminada la sesión y los espero el día jueves para ver lo que es el procesamiento digital de señales con la conversión ADC, ¿sí? Con el DAC, los dos tipos de DAC que vamos a ver, y el PWM, ¿no? La modulación por ancho de pulso, que es bastante utilizado en lo que es control para distintos tipos de aplicaciones de potencia. Muy bien, entonces damos por terminada la sesión y los espero el día jueves. Listo, hasta luego, gracias. Hasta luego Luis, hasta luego Víctor, Eric, igualmente. Hasta luego José.